¿Qué pasa, peña? ¿Qué tal lo lleváis? Hoy os vengo con otro de mis super tutoriales y en esta ocasión os vengo a enseñar cómo poner la fibra de vidrio. Esta se usa tanto para reparación de goteras en tejados, barcos, reparación de parachoques y demás piezas de automóviles, como de la fabricación de automóviles, etc. Comencemos. Como siempre, vamos a necesitar brochas de distintos tamaños, nunca se sabe cuándo tendremos que usar ambas, el catalizador o acelerador de la resina, por supuesto, la resina, botes para echar la mezcla de la resina y catalizador, ambos de distintos tamaños, por las brochas, recipientes para la limpieza de las brochas, ropa vieja, es decir, pantalones, sudadera y zapatillas y una bata, guantes de estos gordos de fregar, trapos, este va a ser para la primera limpieza, ya veis cómo está, todo acartonado y más, por si acaso, y como no, la fibra que vayamos a poner, mascarilla, ya que es bastante peligrosa la resina, y respirarla pues, como que, no mola, tiene que ser de este tipo, con filtros y demás. Estas son para productos químicos, no nos valen las de papel porque no protegen nada, y por supuesto os recomiendo y más bien os exijo que hagáis esto en un lugar bien ventilado, como estoy haciendo yo, os lo digo porque la primera vez que usé la fibra lo hice en una cochera, y eso que tenía buena ventilación pegaba unos tufos insoportables en toda la casa y tarda en desaparecer el olor, como una semana o más dependiendo de cuando lo apliquéis. Dicho esto, vamos a preparar el mejunje, y a empezar a aplicar la fibra. Os recomiendo que veáis el vídeo entero, ya que si no lo hacéis, os perderéis los tips y más datos importantes que os voy a ir contando según vaya aplicando esto. Lo primero de todo, cuando tengamos puesto toda la parafernalia, será remover el bidón de la resina un poco como si fuera pintura, barniz, etc. y lo echamos en el bote. Yo echaré como unos 100 mililitros aproximadamente, por si acaso se me seca la mezcla. Con esa cantidad ahora le tengo que echar como unas 12 gotas si es verano o 18 si es en invierno. Así que, sabiendo esto, vamos a proceder a echar el acelerador o catalizador. Este es por goteo, por así decirlo, pero os puede venir el catalizador con una especie de pipeta, o de otras formas. Eso dependerá del fabricante, supongo. Si alguno se pregunta, ¿para qué es el bote ese con el líquido verde? Es una mezcla de agua con jabón de lavar los platos. Eso nos valdrá para quitarnos la resina de los guantes y para limpiar luego la brocha cuando hayamos acabado. Se me olvidó decíroslo antes, sabía que se me iba a olvidar algo. Dicho este tip bastante esencial, continuemos donde lo habíamos dejado. Después de echar el catalizador con un palo rectangular o cuadrado, tiene que ser de esta forma para que quede una buena mezcla. Ahora removemos como un minuto o así. Así que nada, con alma y salero, removemos, que rule que rule. Ahora que ya tenemos nuestra mezcla nos vamos corriendo. Bueno, mejor andando, tampoco hace falta correr XD, aunque no tarda mucho en secarse dependiendo la cantidad de catalizador que le hayamos puesto. Por favor tened cuidado, no os paséis porque puede explotar la mezcla. Pero eso solo pasa si echáis una cantidad importante de acelerador, espero que no seáis tan mancos de hacer eso. Si echáis pocas gotas de acelerador no pasa nada, lo único que tardará más tiempo en secarse. Bueno, voy a empezar a explicaros cómo poner las partes planas de la fibra, que son las más fáciles. Luego ya nos meteremos con las formas para no agobiaros. Primero tenemos que mojar con la resina toda la zona donde vayamos a poner la fibra, teniendo un poco en cuenta el tiempo de secado de la mezcla, así que no os paséis. Una vez hemos mojado la zona ya empezamos a poner los trozos de la fibra. Como veis se va a pegar con facilidad, por la resina que ya le hemos echado antes. Colocarla en la zona exacta porque si nos equivocamos nos va a costar moverla. Eso es por el tipo de resina. Eso pasa con la resina de poliéster, que es la que estoy usando, pero con la resina de epoxi, eso no pasaría y se podría cambiar a otra posición con facilidad. Lo que pasa es que esa es más cara y no suele venir con la fibra y demás, al menos en mi país. Ahora le tendremos que echar más resina para que quede transparente la fibra. Le tendremos que dar de esta manera con la brocha. A diferencia de la pintura, en la fibra no se puede extender el producto. Si alguno de vosotros se pregunta cuánto tarda en secarse la fibra que hemos echado, suele tardar un día si hace calor, o de 2 a más días más o menos si hace frío, como por ejemplo en invierno,
que yo hasta hace poco no sabía que se podía aplicar fibra en invierno, y encima, al aire libre, y lo cierto es que aguanta. De todos modos, después de acabar de darle una capa, voy a tapar con un plástico el proyecto, por el tema de las heladas, cotillas, etcétera. Si cubrís vuestro proyecto, procurad que el plástico sea bastante más grande que el objeto, para poder ponerle pesos encima del plástico, para que nos lo vuele el viento, os lo digo, porque ya me ha pasado. Bueno, ahora os voy a explicar cómo cubrir con la fibra las formas. Como siempre, mojamos la zona bien con resina. Aquí sí podemos extender con la brocha, y ahora tenéis que aplicar trozos como este. Colocamos el trozo de fibra por la parte de arriba que cubra la forma, y le vamos dando con la resina de arriba a abajo. Si veis que os van a salir burbujas de aire, o se resiste a pegarse, darle con más resina, e insistir. Estos son de trozos que me han sobrado. Ir desmenuzando la fibra así. Aunque no lo creáis, los trozos como estos son más resistentes que los trozos cortados a medida. Cuando vayáis a desmenuzar la fibra, meted los guantes en la mezcla de agua y jabón. Esto os quitará algo de la resina que se os queda en los guantes, porque si no es complicado coger los trozos, porque se pegarán a los guantes. Y no os preocupéis porque la fibra os vuelva a cubrir una zona donde le habíais dado. Eso la reforzará, aunque hay gente que dice que se puede calentar la zona, pero es por la cantidad de catalizador. Otro tip que os quería dar, es cuando veis que la fibra queda levantada, y no hay Cristo quien la enderece, pero si tenéis a mano algún palo pequeño, lo podéis pegar en la zona levantada, procurando que este quede en la zona que queramos. Eso sí, procurad que no se pegue la fibra. Si lo dejáis un día o dos sin quitarlo, no se debería de pegar mucho, aunque la mejor forma de evitar eso es aplicándole cera al palo. Otro tip que os quiero contar es que uso guantes de estos de lavar los platos, porque antes he usado guantes más finos y a los 2 días de usarlos, los tenía que tirar porque se rompían y había riesgo de mancharse de resina y fibra, y como que pica en las manos, y más que los productos que usamos para poner la fibra son irritantes para la piel. Tampoco os quiero desanimar con esto. Ahora, si os mancháis de resina, os tenéis que lavar con un poco de acetona para que se quite, así que ya sabéis, llevar varios pares de guantes de repuesto. Bueno, ahora os voy a enseñar a hacer curvas. Tenemos que poner un trozo empezando por la parte recta, y le aplicamos resina para que se pegue en esta parte. Luego solo tenemos que ponerle resina en la parte de la curva e insistir un poco, para que no se resista a pegarse. Ahora voy a hacer lo mismo pero al contrario. Mientras le voy aquí dando, os voy a dar otro consejo. Cuando veáis qué tal, con la resina que queda al fondo de la brocha, por así decirlo, apretad mucho la brocha para que ésta salga y la podáis usar para alguna zona. No hace falta tampoco mojar todo el rato en la resina. Con la práctica vosotros iréis viendo algunos progresos, como por ejemplo, que tardaréis menos en aplicarla y más cosas. Como se suele decir, la práctica hace al maestro. Y ya por fin, suponiendo que ya hemos terminado de aplicar la fibra, tenemos que limpiar todo el instrumental, así que lo primero que vamos a hacer es escurrir la resina que nos quede en algún sitio. Para ello podéis usar un trapo, o aplicarla en algún sitio para reforzar. Después metemos la brocha en la mezcla de agua y jabón, para que se quite un poco de resina. Mientras la brocha estalle un rato, podemos limpiar el bote de la resina para que no se pegue la resina al tapón con el trapo viejo, y luego metemos en el agua con jabón el tapón de la lata, para quitarle los restos de resina, y lo roscamos en la lata. Este proceso lo repetiremos varias veces. Una vez que hagamos esto, nos quitamos los guantes, y los cambiamos por unos que no nos hayamos puesto para lavar los que hemos usado para colocar la fibra. También los meteremos en el agua con jabón. Yo lo hice al revés, pero bueno, ya no lo puedo volver a grabar. Después echamos un poco de acetona en uno de los frascos de